cuenta de que el sector aeroportuario es el que traslada el conocimiento al sector portuario. Y recuerden que el 90% de la carga se transporta en el sector marítimo, o sea, es un sector internacional, global, y que desde los primeros momentos tenían que ponerse de acuerdo distintos operadores para interactuar conjuntamente, ¿no? Con mensajes EDIFACT y demás. Ahora comentaremos un poco al respecto. Pero siempre ha sido un sector que va por delante, ¿no? Y en algún momento ese mensaje se ha intercambiado hacia otros sectores, pero yo creo que eso es una dinámica que va a cambiar. Entonces, bueno, es algo que les quería comentar. Voy a hablar un poco de lo que estamos viendo, presentaré a la empresa lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo y un poco tendencias. En cualquier momento, de verdad, pregunten lo que quieran o si quieren una fase final comentamos ya, Belén, como tú estimes al respecto, ¿vale? Em, ya me han presentado, bueno, trabajo desde hace más de 10 años en el sector con distintas soluciones. Empezamos trabajando en Tenerife, y desde aquí desarrollamos soluciones y las fuimos trasladando a otras partes primero de España y después del resto del mundo, ¿no? Y ha sido muy curioso el desarrollo que hemos ido teniendo poco a poco y la evolución. Entonces, quizás eso le puede valer a gente que se quiera introducir en el sector. Bueno, estamos formados por un equipo de 25 personas, en donde la mitad del equipo está formado por mujeres. En la parte del staff de dirección llega hasta el 66%. Soy el que menos está ahí metido. Hay más mujeres dirigiendo la empresa que en otras circunstancias, sobre todo en empresas de desarrollo. En el caso de empresas de desarrollo normal, creo que el porcentaje llega al 26%, 30%, y en el sector marítimo normalmente no supera el 5%. O sea, es una particularidad de la empresa y es cierto que hablamos siempre de 25 personas, pero es que tenemos 5 adicionales en otra empresa participada que tenemos en Valencia. Una de las curiosidades que siempre nos ha enfocado, incluso en la presentación que hacía Belén, es la orientación a la innovación. Para nosotros ha sido clave que de todos los ingresos que tenemos, pues ahí lo podéis ver, la media es el 35, 36%, pero ya el último año casi llegamos al 40% de reinversión de ingresos en innovación, en evoluciones de productos, en aplicación de distintas tecnologías habilitadoras a nuestros productos, como son la inteligencia artificial, el machine learning y todas estas, que son palabras de marketing. Pero bueno, en cualquiera de las cosas, utilización de distintas herramientas ya existentes de hace muchos años, pero que se están introduciendo con casos de uso muy concretos en nuestras herramientas. Como les decía, continua inversión, que creemos que no solo lo tiene que hacer nuestra empresa, sino en verdad todas. Creo que todas tienen que destinar un porcentaje importante para la investigación. Al final eso mejora los procesos, mejora la forma de trabajar y nos hace más productivos. Y la otra diferencia particular que trabajamos y que nos sentimos orgullosos es que trabajamos mucho la innovación abierta. Y esto quiere decir que hacemos grupos de trabajo, hacemos foros en donde reunimos a distintos interesados, principalmente clientes, potenciales clientes, pero bueno, en esta foto de hace, me causa extrañeza, de hace años, ¿no? De echarla de menos, está el equipo de investigación también ahí, vemos a Belén, a Marcos y al equipo, ¿no? Bueno, unimos en estos foros distintas visiones para ver cómo se pueden evolucionar los productos que tenemos y en general el sector, ¿no? Detectar pues cosas que se pueden mejorar. En la parte de proyectos, pues bueno, como les decía, empezamos en Tenerife, pero bueno, rápidamente nos saltamos a la península, hemos hecho proyectos en más de 20 puertos, 25 puertos, ahora mismo no recuerdo cuántos, y muchos de ellos también internacionales, principalmente en península, evidentemente, en España, pero vamos, tenemos clientes en México, Colombia, Brasil, Paraguay, y ahora esperamos entrar tanto en Argentina, en Guatemala, como algunos proyectos que ya tenemos para desarrollar en varios países europeos. Entonces, eso nos convierte en que tenemos una visión bastante holística de lo que sucede en distintos puertos y países y cómo se están desenvolviendo determinadas tecnologías o determinadas necesidades en todos ellos, ¿no? Y se trasladan. Eh, Nuestras áreas principales de actuación
son todo lo que tiene que ver con la parte de logística portuaria, pero concretamente con el incremento de conciencia situacional, integración de datos entre operadores portuarios, conciencia de cuándo empiezan y finalizan los trabajos de distintos operadores, porque le hace falta a otros operadores para poder continuar con sus trabajos, lo que se denomina la imagen operacional común, la COP, que es en tiempo real saber qué está sucediendo en el puerto. Bueno, y a partir de ahí salen un montón de tecnologías habilitadoras o un montón de tecnologías que ya se han ido comentando, como los digital twin, simulaciones a partir de ellas, optimización, y bueno, es donde estamos principalmente. Y hemos empezado con una cosa muy sencilla, que es la digitalización de los operadores, que es lo más curioso, ¿no? Venimos de disponer de datos porque hemos digitalizado muchos tipos de operadores diferentes y esos datos en brutos, pues los hemos agregado en la plataforma Aurora que se comentó también al principio y eso infiere o da inteligencia a otros operadores, ¿no? Por ejemplo, integraciones que hemos hecho de todo el lado mar que le hacían falta a terminales, ¿no? Hemos hecho trabajos para Costco, hemos hecho trabajos para MSC y distintos terminalistas, pues disponiendo de datos cuando va a llegar el barco, previsiones de atraque, previsiones de salida y demás, entre otras, ¿no? Bueno, otra de las cosas que estamos viendo, para mí, desde mi punto de vista, como les decía, el sector marítimo portuario siempre había sido precursor, en algún momento se quedó, yo creo que estancado, pero simplemente porque ya tenía las aplicaciones muy maduras y querer cambiar esas aplicaciones o evolucionarlas cuestan mucho, al final son aplicaciones que ya tienes y para qué reinventar la rueda si ya te funciona bien lo que tienes, pero es cierto que están cambiando muchas cosas, ¿no? Todas estas tecnologías habilitadoras que hay aquí, yo siempre como broma digo que lo que viene a cambiar completamente es el barco autónomo. Se me ponen todos con los ojos así mirando, asustados, ¿no? Falta todavía muchísimo para eso, pero evidentemente son elementos tractores eh, que ayudan a potenciar pues, elementos como la realidad virtual, la inteligencia artificial y, bueno, muchos elementos que ahora están, eh, son completamente disruptivos en el sector porque hay tecnología antigua que puede ser sustituida rápidamente por nuevos elementos de IoT y esos elementos de IoT te dan información en tiempo real que te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Para mí esto está afectando a todos los sectores por igual, pero en el caso particular del sector marítimo portuario, pues está aflorando una cantidad de datos que antes no se disponían. Es un sector bastante opaco, más que nada porque siempre está aislado, ¿no? Es otra pequeña ciudad dentro de una ciudad mucho mayor y se está aflorando todo ese tipo de información. Y el otro valor bastante importante es que normalmente las autoridades portuarias siempre se han comportado con un perfil de landlord, de gestión de dominio público, y esa ha sido su principal visión, y está cambiando completamente, ¿no? Ya casi todas las autoridades portuarias consideran que son organizadores del ecosistema portuario, ¿vale? Tiene que haber una entidad superior a todos los operadores que armoniza, democratiza la información y base en una estrategia del puerto ayuda a que todos se muevan, ¿no? Y ese concepto lo están adquiriendo actualmente las autoridades portuarias y eso está revolucionándolo todo, porque de alguna forma, digamos, las autoridades portuarias colocan plataformas y sobre esas plataformas actúan los operadores, ¿no? Así, eso ayuda sobre todo a incrementar la competencia, a un sector que era muy difícil acceder, ya es más fácil acceder desde cualquier empresa externa, cualquier empresa desarrolladora entra, hay unos estándares concretos, se puede conectar y dar soluciones directamente que antes quizás costaba entrar y había que entrar por contacto, ¿no? Lo otro importante es que, y esto es bastante reciente, se están, con los nuevos estándares que están existiendo, con las nuevas formas de obtener datos de manera masiva, pues se ha visto que hay que actualizar todos los estándares existentes en el sector. Y la Organización Hidrográfica Internacional ha ideado todo lo que se denomina la familia S100. Bueno, esto va a cambiar completamente el sector, va a permitir estandarizar y normalizar la información que intercambien los distintos operadores. Aquí hay que ser hábiles, ser muy rápidos e irse conectando a estos tipos de sistemas de información, porque van a obtener información automáticamente en los mismos sistemas que tienen actualmente los operadores. Pero bueno, no se quedaron solo en la familia S100, sino se ha creado todo un conjunto de familias, se han distribuido en distintos órganos internacionales para su desarrollo
y pueden ver la S100, S200, 300 y 400. Incluso la S500, que está dirigida por la OTAN. No tienen todavía propuestas, pero es específica para defensa. Antes de eso, han salido casi unos 30 estándares diferentes que se están desarrollando dentro de los entornos portuarios y que va a permitir, como les decía, cualquier herramienta construida en cualquier sitio, pues podrá llegar tranquilamente a Tenerife, a Valencia, a Barcelona y si utilizan estos estándares, desde el primer momento empezar a dar valor agregado al puerto y eso es bastante importante. Y después otro concepto que ha aparecido, que creo que también es bastante disruptivo, es la trazabilidad. Todas las empresas y todos los operadores necesitan tener una trazabilidad de las operaciones. Antes se contaba con dos elementos, el ETA del puerto, la llegada prevista al puerto, y el ETD, la hora prevista de salida del puerto. Ya a partir de ahí lo que ocurriese dentro del puerto o se desconocía o solo lo sabía el operador que le tocaba de turno y demás. Eso ha cambiado completamente. Ya hay trazabilidad física desde hace prácticamente 15 años, no antes. Son sistemas que todavía no se han explotado a la máxima capacidad que tienen, tanto trazabilidad de barco por ICE y radar, como ya por otros tipos de trazabilidades más lógicas de negocio. Y esto lo que consigue hacer una coordinación completamente dirigida por estado, que es como pueden ver la imagen inferior, en donde ya se permite tener una trazabilidad de toda la operación, del despacho de la mercancía, de sus traslados en el Interland, incluso de los controles de acceso a las instalaciones y demás. Eso cambia completamente, ya todas las aplicaciones empiezan a emitir eventos mientras se van ejecutando los procesos y detectando dónde se producen retrasos o dónde hay cargas que hay que reanalizar, ¿no? Y lo otro para mí clave es identificar, que esto es un estudio que hicimos hace varios años y lo hemos ido actualizando, en la fotografía del operador del sector en general, ¿vale? Esto estuvo hecho con distintos operadores, no de un mismo tipo, sino de distintos operadores, y le hicimos varias preguntas y un poco para que lo identifiquen cómo está el sector actual y lo que creo que también es un proceso de transformación digital. Ya no digo de ir a grandes tecnologías habilitadoras, sino un proceso normal de digitalización del trabajo diario. Pues bueno, una de las preguntas que le hacíamos es si tenían algún tipo de sistema para facturación y organización de los trabajos y bueno, el 76% nos dijo que sí tenían sistemas, pero un 24%, un número bastante importante, no tenía ningún sistema. Lo curioso es que de ese 76%, lo que denominaban como sistema de facturación y de control de trabajo era el Microsoft Office. Era Excel, era Word, eran estas distintas herramientas que durante muchos años nos han venido muy bien y siguen siendo completamente operativas, pero como ustedes comprenderán, llevar todas las facturas en Excel, después eso no te permite obtener ninguna analítica, ninguna métrica o tienes que fabricar muchas cosas en medio, ¿no? Y la utilización de software estándar, es del sector específicamente, no incluso generalista, estaba muy reducida, solo un 33%. A veces la utilización de software estándar que le vale a más de un operador o que le vale a muchos operadores en distintos puertos, agiliza los desarrollos, ¿no? Agiliza de que evolutivos vistos en un puerto sean implementados en otro y las mejores prácticas se puedan trasladar de un puerto a otro. Cuando es todo desarrollado a medida, a veces hay problemas, ¿no? Pero concretamente lo curioso era que había bastante sobre Microsoft. El otro elemento interesante es que cuando se denomina también empresas o economías maduras con la implantación de sistemas de calidad o estándares internacionales para la parte de procesos, ¿no? La parte más curiosa es que nos habían dicho que el 55% sí estaban certificados de algún tipo de certificación ISO, pero claro, estos ya son por distintas ISO que había, principalmente la 9 y la 14, pero claro, después no eran gestionadas con ningún tipo de software. Entonces eso generaba mucho papeleo y como ven, eso al final no es muy productivo, ¿no? También hay software específico para la gestión de procesos y que hay que ir implementando. Bueno, nosotros hemos cerrado con una solución que es Amura Smartport, es una cosa que hemos visto, justamente lo comentaba Belén, si hemos considerado que el sector se mueve con una información única común que le interesa disponer a todos los operadores se mueven con las escalas que dan la autoridad portuaria, pues es una forma de un origen de la información bastante válido para la llegada de los barcos.
después la evolución que va teniendo a lo largo del puerto y bueno, la mercancía, los contenedores cuando son descargados y todo eso. Lo hemos agregado ahí. Y bueno, lo otro que estamos viendo también y es bastante importante es, hubo un proyecto europeo que se llama Sea Traffic Management, STM, que intentaba homogeneizar todo este tipo de cosas y al margen de mucha sensorización, como pueden ver, de radares, circuitos cerrados de televisión, grúas y sistemas IoT, ya se están viendo un desarrollo de plataformas, ¿no? Distintas plataformas como el Port CDM, el PCS o el PMS, que ya los tienen los puertos, el Port Community System, o los sistemas de gestión portuaria, pero están apareciendo digital twin de distintos fabricantes, hay bastantes, ya intercambiando información entre ellos, nos hemos dado cuenta todos que no va a haber una plataforma única en un puerto, va a haber varias plataformas, pero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo integrar los datos y hay plataformas específicas para, por ejemplo, Marpol, gestión de residuos, hay otras específicas para todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de barcos y de otras índoles, ¿no? Entonces, todas se tienen que integrar y estamos abocados a entendernos, ¿no? Y después ya empiezan a aparecer otras plataformas como el MCP, el Maritime Connectivity Platform, de comunicación con terceros al exterior, hacia los barcos directamente, para mandar información a barcos y recibir información de barcos, ¿no? Bueno, todo eso se está desarrollando y poco más. Eso es lo que estoy viendo en lo que estamos nosotros desarrollándonos a nivel internacional. Sí considero que tenemos mucho por hacer, sobre todo aquí en Canarias. Nos hemos movido mucho y recientemente todavía más, y nos vemos que hace falta primero una transformación digital inicial, de digitalización de los procesos para poder darnos cuenta que después tenemos que servir y dar datos a terceros. Hay muchos datos actualmente que se tienen que brindar por obligación a la autoridad portuaria para su gestión, que no son nada automatizados. Son continuamente horas hombre para producir esos datos y después poderlos enviar, que evidentemente se ven claramente como mejoras, ¿no? Bueno, por mi lado, por si quieren preguntar algo, digo porque creo que he consumido un poco más de tiempo de lo esperado y no sé si quieren hacer algún tipo de pregunta o quieren que aclare algún punto. Gracias, Irán. El tiempo ha sido perfecto. Empezamos más tarde, nos quedan 5 minutos o 10 para preguntas. Eh, ¿Quién quiere empezar haciendo algún comentario, preguntando? Sí, Irán, soy Santiago. Hola. Que no has comentado nada del tema de la participación en la normalización, en la norma UNE para SmartPort, ¿no? En la que están ustedes, estamos nosotros también. Y Sí, bueno, ¿no? claro, te iba a comentar, como decía, las distintas plataformas estamos abocadas a integrarnos de alguna forma, ¿no? Y el Puertos del Estado ha estado liderando un grupo de trabajo de SmartPort, una UNE, creo que es la 178.000 y no sé exactamente cómo acaba, pues bastante larga, basada en Smart City y en donde, por ejemplo, ustedes están participando y distintas autoridades portuarias, nosotros también. Lo que está claro es que si se deja por el lado de proveedores, por nuestra parte, cada uno va a ir por su lado con su solución, ¿vale? Y si se deja por el lado de la necesidad o del cliente, también van a tirar por las necesidades individuales. Entonces, la normalización se ve que es un proceso y la estandarización es un proceso clave para el intercambio de datos después entre distintos puertos, que es la otra necesidad que se ha visto por dos elementos, por la información que tiene que trasladar un puerto a la salida hacia un puerto que después recibe ese barco, por poner un ejemplo, y después, por otro lado, pues para simplemente homogeneizar formatos de trabajo y esa compartición de datos. Entonces, bueno, es una iniciativa bastante interesante, empezó en julio del año pasado y se espera tener la primera versión en julio de este año. O sea, la verdad que es un formato de trabajo bastante exigente que han cogido distintas autoridades portuarias. También adicionalmente decirle que estamos en el Grupo de Normalización Internacional de la 28005, que es para el intercambio de información en la lámina de agua y concretamente el intercambio de información directamente buques, navieras, operadores portuarios con las autoridades portuarias. Y les digo, va a haber un cambio bastante importante. Para mí lo importante es estar enganchado de una forma rápidamente a ese tipo de disponer de esa información, porque normalmente son las empresas están bastante aisladas.
y dependen de los recursos que les ponen las ventanillas únicas o los accesos a la información que proveen los distintos operadores públicamente. Y eso, ustedes, por ejemplo, tienen ya sistemas de integración mediante SECAN que podrían aprovechar los distintos operadores simplemente para ver cuántos de esas escalas le están yendo hacia ellos y cuántos están yendo a la competencia. Y eso les permitiría agilizar su actividad comercial, ¿no? Y competitiva. Y no lo utilizan mucha gente, por ponerlo en un caso. Otros puertos nos dicen que normalmente se ve como los barcos van viniendo a Tenerife y a veces se desvían, ¿no? Entonces, a otros puertos. Y va a pasar muchas veces con los puertos ahora africanos, que nos van a hacer bastante competencia, ¿no? Ujú. Perfecto. ¿Alguien se ¿Alguien más atreve a alguna pregunta un más? comentario? Marco. Sí, hola, Ian. A ver, Bien. yo quería que, bueno, que nos contaras un poco la visión que tienes de el momento en el que se encuentra la explotación del dato, ¿no? Quiero decir, la parte analítica en el sector portuario. Si crees que está comenzando, si está avanzada, un poco los retos a los que se enfrentan, cuál puede ser el futuro, ¿no? Mira, Lo centraste bastante en la parte de la recopilación, ¿no? La interoperabilidad del dato, intercomunicación y demás, pero la parte analítica, ¿no? ¿En qué punto se encuentra? sí. No, bueno, yo creo que es muy incipiente, sinceramente. Yo creo que los grandes jugadores, concretamente ahora principalmente terminales, juegan con ventaja por tener quizás fuerza económica y están empezando a hacer cosas, pero es muy incipiente. Hay varios estándares, el ICE, el EDI, que no están siendo nada explotados y normalmente se han utilizado estándares para transmitir la información no de manera homogénea o normalizada, que eso ha sido otro de los errores que se está resolviendo, ¿no? Pero bueno, ahí están apareciendo bastantes startups, están apareciendo bastantes grupos de trabajo que están permitiendo aflorar esa información para casos de uso concreto. Me parece que estamos en un momento súper interesante para trabajar la analítica del dato. Está faltando muchas empresas que entren a analítica del dato. Y eso normalmente es porque hay un desconocimiento del sector, ¿no? Del negocio propiamente, que no es fácil sacarlo hacia el exterior. Hay gente que conoce mucho sobre los patios de contenedores, digo a nivel de negocio, ¿no? De utilización. Hay muchos que saben de línea de atraque, hay muchos que saben de la parte de por control, de logística portuaria, pero no han trasladado todo ese conocimiento a empresas para después hacer casos de uso que se les resuelva de manera ágil, ¿no? Algunas empresas me las veía yo chequeando las listas de descargas de las terminales y lo miran cada 30 minutos para ver si se ha bajado el contenedor o no. Bueno, todo eso se podría automatizar y encima hacer distintos tipos de analítica con los datos que hay, ¿no? Pero bueno, en las grandes empresas sí las he empezado a ver, pero siempre han sido mucho de desarrollo interno, ¿vale? Tienen equipos internos donde desarrollan algunos sistemas de analítica y los consumen internamente a nivel de competitividad. Pero creo que se tiene que aflorar afuera, desde mi punto de vista. Muy bien, gracias. Yo me voy a dar la palabra a mí misma al hilo de lo que comenta Marco. Mi pregunta iba un poco en la línea de lo que estaban comentando. Hablas de la trazabilidad de las operaciones. Cada vez tenemos más datos, más fuentes de datos de las que podemos extraer información útil. Hablabas también de la competitividad de los puertos africanos que están muy cerca y que con total seguridad en los próximos años irán mejorando también sus instalaciones y su forma de operar. En tu opinión, ¿cuál va a ser, hay estudios o cuál sería la importancia de la analítica de datos en el ahorro económico de las empresas y de todos los agentes del sector y que permitieran un poquito paliar esta competitividad que suponen los puertos tan cercanos como los africanos? Bueno, mira, es una muy buena pregunta por lo siguiente. Tenemos un nivel de vida en Europa, bueno, unos niveles de renta altos. Entonces, evidentemente, uno de los diferenciales principales de Tangermel y este otro tipo de sitios es el coste de mano de obra, ¿vale? No tienen unos estándares de calidad, probablemente, y estoy hablando de ISO, no calidad de vida, estoy hablando de calidad en cuanto a relación de proceso. No tienen unos sistemas de calidad equiparables a los europeos
y atendiendo a la normativa laboral también vigente que tienen, pues digamos que, por ejemplo, Tanger-Medef es una terminal semiautomatizada. Por ejemplo, no ha habido grandes colectivos que hayan hecho frente a esa automatización. Entonces, nos van a ganar justamente por mecanización. Es uno de los elementos que nos van a ganar y por mano de obra más económica. Para mí, la clave será en competir en cuanto a análisis de datos, a ser más inteligentes con los datos que tenemos para poder absorber el tráfico, porque podemos reducir los tiempos de estancia del buque en el puerto, porque podemos reducir los tiempos de descarga, optimizamos correctamente los patios de contenedores para que sean los menos movimientos posibles, etcétera, ¿no? Para mí la clave de la competitividad, la única donde vamos a poder ganar con valor agregado, que también está democratizada la inteligencia, quiero decir, allí también hay equipos de informática y equipos en las universidades que hacen ese trabajo, o sea, no estoy menospreciando a nadie, ni mucho menos, creo que pueden ser hasta equiparables a nosotros, evidentemente, pero tenemos que tener esa carrera nosotros para estar siempre por delante y ser competitivos gracias a la analítica del dato. Para mí creo que va a ser clave. Y tenemos que darnos cuenta. Y después, la interoperabilidad del dato, evidentemente. No solo tienes la fuente de datos tuya propia, sino que vas a tener datos de terceros o deberías tener datos de terceros para tu funcionar mejor. Tenemos grandes casos de éxito a nivel nacional. Por ejemplo, Sara, el nivel de distribución de Sara ha sido gracias a operar y a trabajar directamente con sus proveedores, trabajando conjuntamente, intercambiando información y dando mejores prácticas. Pues eso hay que trasladarlo al sector. Plataformas comunes, intercambio de datos, mejores casos de uso. Y creo que al final la estrategia portuaria, al puerto le interesa que el puerto vaya bien, pero a todos los operadores del puerto le interesa que el puerto vaya bien. Entonces la estrategia es común, evidentemente. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna pregunta para Irán? Aprovechen la oportunidad, que es difícil pillarlo y tenerlo aquí. Tiene que ser fácil la pregunta, si no, bueno. ¿No? Bueno, pues no sé si alguien quiere comentar algo más, Airán, Santiago, Marcos. Yo por mi parte te agradezco enormemente, sabemos el lío que tienes continuamente, te agradecemos que hayas reservado estos 45 minutos ya que han pasado desde que te conectaste en la mañana de hoy para participar en la Cátedra de Economía Azul y esperamos poder seguir contando contigo para proyectos interesantes y necesarios tanto para nuestro entorno como para lo que sea. No, gracias, yo se la quería dar a ustedes, pues les decía lo al principio, hay que dinamizar este tipo de cosas. Además, creo que tenemos buena gente, tanto en la isla como en la región, y creo que tenemos que exportar, ¿no? No exportar personal, sino tenemos que exportar conocimiento. Y además, siempre se nos ha dicho que tenemos problemas con las aduanas, ¿no? Y siempre se ha comentado ese tipo de cosas, y la tecnología, principalmente, y el conocimiento no tiene problemas en la exportación. Así que aprovechemos eso. Muy bien, estupendo. Muchas gracias. Gracias a todos por la participación y esperamos poderles ver en próximos seminarios. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.